Atención, por favor. Empezamos la charla debate porque aquí al final pues quiero un debate, quiero que me hagáis preguntas. Es una ruta de la pobreza pues que empezó el pasado 17 de septiembre en Sevilla. La raíz pues de la ruta de la pobreza es el campamento Dignidad de Sevilla, un campamento que surge a iniciativa de las personas sin techo, deciden organizarse para hacerse visibles y reivindicar sus derechos. A raíz pues, del campamento están surgiendo varias etapas de este proceso, de este proyecto maravilloso, porque en definitiva es un proyecto de toda la gente. Eso es la ruta de la pobreza. Y entonces, pues, compañeros, si puedes, ¿no? Como os comentaba, pues la ruta de la pobreza, antes de empezar, pues me gustaría, para contextualizar un poco, estamos en Vigo. Al final de la exposición vamos a ver un poco la situación de pobreza de Galicia, y en concreto bajamos todavía más en Vigo. Pues me gustaría dar las gracias pues, a todos los movimientos sociales, como Os Ningüis, Al Margen, Rua de Vos, no sé qué es en gallego, bueno, a todos estos movimientos, como también la RSP por la acogida, por dar lugar a ese encuentro maravilloso, y quería pues agradecer a todos los movimientos durante estos 13 días en Vigo. Yo creo que hemos dado una batalla, que los resultados vendrán más tarde, ¿no? Como siempre, y vamos a estar en contacto y vamos a intentar pues, presionar al ayuntamiento y en definitiva que cambie la situación de estas más de 400 personas sin techo que están durmiendo a raso en Vigo. Como os comentaba, pues, la ruta de la pobreza empieza el 17 de septiembre, cuando decidimos pues, montar el campamento Dignidad. En este momento pues, me encontraba en una situación a nivel personal, desempleado, sin trabajo, en casa. Había gastado el dinero ahorrado más de 3 años en denunciar la corrupción a las organizaciones llamadas gitanas, que están condenando al pueblo gitano a dormir en la periferia y en la pobreza severa. Y me había gastado ese dinero y he trabajado como profesor en más de 24 centros educativo público de Andalucía, también como traductor. Y bueno, sabéis muy bien, cuando realmente quieres hacer bien tu trabajo, transformar la situación en tu campo de trabajo, el sistema pues acaba en expulsarte. Y eso es lo que me ha pasado pues en el último centro educativo donde he estado, en un barrio marginal de Sevilla. Llevaban décadas el alumnado gitano sin acudir a esa escuela, y con razón, porque consideraban que esa escuela no era suya, y me puse a trabajar en el barrio un periodo de 3 meses y conseguí una escolarización completa, y estos niños estaban en esta escuela. El problema era ya también en sí del sistema de la comunidad educativa, que no admitía pues, los mismos derechos para este alumnado como al resto de alumnos del instituto. Era un instituto de élite con unos buenos resultados de la selectividad de toda Andalucía, y entonces pues, ignoraban aquel barrio marginal. Yo trabajé sobre todo como profesor de adaptación curricular. Mi tarea era adaptar el currículum de los alumnos con necesidades educativas especiales para llegar al mismo nivel curricular que los demás compañeros de clase. Pero yo lo que no admití desde el principio es segregar a estos alumnos. En un primer momento, pues, admití que se tenía que trabajar con ellos para llegar a un nivel. También era un periodo de adaptación que lo prevé incluso la ley, pero parecía que el instituto no estaba por la labor que estos alumnos de barrio marginales entrasen en la clase con los demás, en la clase ordinaria. Y entonces pues me rebelé con ellos. Fue un año intenso porque pintamos la pared del instituto, no hacíamos visible a diario, diciéndole al equipo directivo que nosotros tenemos los mismos derechos que los demás alumnos y que no queremos ser segregados.
y bueno, pues como era un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía, la organización gitana Unión Romaní, pues decidieron de un día para otro echarme sin argumento y fuera de la ley. Lo denuncié en los tribunales y gané, pero a raíz de esto decidí, yo creo que fue una oportunidad para mí esto, porque realmente a raíz de ese despido, de quedarte en la calle, aprendes y te conoces mejor a ti mismo. Me regalaron esta ruta, esta oportunidad de conocerme mejor a mí mismo. Siempre huimos de los conflictos, pensamos que los conflictos es algo aterrador, algo, ¿no? Los conflictos siempre yo lo he visto como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio. Y es lo que me pasó. Denuncié en los tribunales el despido improcedente, denuncié a la organización gitana, todo el dinero ahorrado que tenía, y gané las dos sentencias. Esta organización, que recibe miles de millones de euros de subvenciones públicas para la integración del pueblo gitano, a día de hoy está sentada en los banquillos de los tribunales de Sevilla. Ha sido una lucha de varios años, pero sí que se puede. Cuando eres constante y tienes claro lo que quieres, yo creo que sí que se puede conseguir, y en este caso lo hemos conseguido. Entregado a la lucha con la corrupción en la ciudad de Sevilla, también he denunciado en los calabozos el trato que reciben los detenidos. Muchas veces detenidos que sabéis que en inspección de guardia, cuando vamos, ¿no? Cuando nos retienen, son como máximo 72 horas, y yo no entendía por qué en esas 72 horas los detenidos tenían que sufrir ese maltrato, estar en estas condiciones miserables. Y entonces pues lo hemos denunciado tanto al defensor del pueblo con varias denuncias, y sí que hemos conseguido pues que pintasen un poco aquel sitio tan oscuro e indigno para la persona que estaban esperando para ver la juez, el dictamen de una juez. Eso quiere decir que no prevalecía la inocencia de estas personas, porque en muchos casos estas personas han salido en libertad y sin embargo han estado 75 horas en estas condiciones. ¿Quién paga todo esto? Y este maltrato, este trauma psicológico que yo lo he visto en estas personas. Bueno, pues, como veis, he estado metido en mucho fregado, y también pues, en la tarea de traductor también tuve la oportunidad de conocer de cerca a las personas sin techo de Sevilla. Y entonces, pues, en los juzgados yo siempre me ponía a hablar con ellos, a conocer por qué siempre me interesa la causa. Siempre es que vivimos en un país donde se generaliza constantemente y no se incide en la raíz de la cuestión. Las causas que determinan que un individuo roba, la causa que determina que un señor duerma en un banco, la causa, no, siempre hay una causa y tenemos que incidir en ellas para poder acatar. Y sin embargo, en este país hay una especie de generalización continua, parece una película, ¿no? Capas que nos tienen así entretenido para que nunca profundicemos en la problemática y en la raíz de la cuestión que nos interesa. Y entonces, pues, en el trabajo del juzgado, pues, tuve la oportunidad de conocer de cerca pues, el perfil, y me llamaba mucho la atención pues, esa inteligencia que desprendían esta persona, ¿no? Sobre todo una inteligencia emocional, porque eran gente que no, esa intuición, ¿no? Ellos intuían, ¿no? De que tú eras una persona pues, abierta, que podías comprender, y me llamaba mucho la atención ese canal, ¿no? Y profundicé en ese canal, pero luego la vida me brindó la oportunidad. Recuerdo perfectamente aquel mes terrorífico cuando he tenido que ponerme en la cola de los comedores. Estaba como esperando, no sabía cuándo venía el momento. Era terrorífico porque por la noche incluso pensabas en suicidarte, no veía más esperanza. Y sin embargo, quien me salvó pues fueron las personas sin techo, porque me dijeron, oye, vamos a luchar, vamos a organizarnos, ¿no? Veían en ti, yo creo que vieron en mí como, oye, este que estaba en un juzgado está ya como nosotros, ¿sabes? Vamos con él, vamos a poder, ¿no? Era como que tenían una esperanza. Y yo también recuperé la esperanza, porque venía de un sistema pues, que me había machacado, un sistema que me había expulsado, y veía este acogimiento y esa generosidad. Y entonces, pues, cuando llegó el momento del desahucio de mi piso, donde
he estado pues, he estado en varios pisos en Sevilla, pero también una pelea mía en Sevilla era la de declaración los pisos. Siempre nos han tachado a los rumanos y tiene siempre apelativos sobre nosotros con connotaciones negativas. Sin embargo, en todos los pisos de Sevilla donde me quería ir para alquilar, no querían pagar en la hacienda. Y entonces acababa siempre en ir yo a la hacienda y declarar este inmueble. Porque la educación que recibí de mi maestra pues era esto, que hay que contribuir, que cuando pagamos nuestros impuestos, contribuimos a que los demás, que la comunidad tenga más recursos para los demás. Y sobre todo para la gente que no tiene posibilidad. Y siempre, pues, no sé, he sido educado en ese espíritu, ¿no? De colaborar, ser honesto y pagar para que los demás de la comunidad también puedan tener esta oportunidad. Y esta es pues, también una cosa que me llamó bastante la atención de Sevilla. Casi nadie quería declarar la hacienda. Y bueno, pues así empezó el campamento Dignidad. Fue un día magnífico, recuerdo aquel 17 de septiembre de 2005, dormir bajo las estrellas, esa era la vía pública. Elegimos también este punto porque detrás aquí de la Expo hay como una carpa gigante y nosotros elegimos este punto para pedirle al ayuntamiento que nos cediese un terreno. Estábamos ya trabajando con un arquitecto muy reconocido a nivel internacional, Cirujeda, que nos había prometido que en ese espacio pues, montaría una especie de carpa gigante que fuese como un peadero para personas sin techo, para dar una respuesta inmediata, pero también como un punto desde donde podemos protestar, hacernos visibles y forzar al ayuntamiento, ¿no? que atienda pues, los derechos de estas personas. Y bueno, pues los primeros 33 días fue espectacular. Para mí como trabajador social, como profesional, que he estado las 24 horas con todos eran personas sin techo. Aquí ya no había de movimiento, eran gente de la calle, gente que venían debajo de los puentes, gente con discapacidad, había de todo. Yo la primera semana, yo no sé, yo creo que la situación, los perfiles de la gente, no sé, me ha dado una fuerza. Recuerdo el perfil de Carmen. Carmen era una mujer con discapacidad, llevaba en la calle más de 20 años y la verdad pues era el lado humano del campamento Dignidad. Porque en el campamento Dignidad cuando acudí, pues acudí con mi documentación, acudí con lo poco que ya me quedaba. La mayoría de la pertenencia pues la he dejado en una escuela, libros, ropa, en uno de los barrios marginales donde había trabajado. Me he deshecho de todo y recuerdo que esta poca cosa, ¿no? El sin techo no te percibía todavía como otro más, ¿no? Y sin embargo, pues Carmen era, como sabía el lenguaje de la calle, era siempre como cuidadosa conmigo, ¿no? Me veía como frágil, recién llegado a la calle, aquella mujer, es fantástico. Además, he escrito un libro y le dedico una parte, porque a mí la capacidad, esa atención y este amor bello que ella sentía por ti, ella veía muy claro lo que tú estabas haciendo y lo apreciaba. Sin embargo, mucha gente de la dureza de la calle, pues siempre miraban a ver si la oportunidad de quitarle el portátil, la oportunidad de quitarle el monedero. Y finalmente, sí, en cuestión de 2 semanas yo ya me quedé sin nada y sin documentos. Pero fue algo extraordinario, porque a raíz de este momento es cuando ellos me miran a los ojos. Y entonces yo empiezo ya a profundizar y ver lo que está pasando. Y Carmen siempre pues atenta, recuerdo perfectamente que siempre ¿no? me daba consejo, intentaba, pues no sé, me cuidaba siempre la mochila, sentía como Carmen realmente fue esta cosa, como que durante 20 años se ha sentido como una mujer inútil, una mujer que ha sufrido también maltrato, y era como que ya da igual todo. Y era como que de repente despierta el ser de Carmen, y ve, ¿no? Me decía siempre Lagardère,
la vamos a liar gorda, esto se va a montar aquí la Revolución Francesa. Siempre me decía esta frase y yo me reía. Sí, Carmen, lo vamos a liar gorda, vamos a luchar, no vamos a ser visibles. Y era como un ánimo constantemente. Pero lo más espectacular que después de quitarte esto, ya te veían como otro más. Y empieza lo bello en Campamento Dignidad, porque, bueno, aquí no he intentado buscar la panorama de toda la foto porque lo hizo un periodista francés, donde se ve la cocina. Bueno, en el Campamento Dignidad, esta parte que veis, primero empezó esta lona. Es una lona gigante que la pusimos porque empezaba la lluvia. Y éramos los sin techo y nuestras pertenencias. Y bueno, pues aquí depositábamos nuestra pertenencia y aquí nos resguardábamos de la lluvia y allí dormíamos. Pero poco a poco ellos, con esa inteligencia, pues empezamos. Yo recuerdo que tenía 178 en mi cuenta bancaria, lo que me quedaba, y he comprado tienda de campaña. Esa, por cierto, esa tienda de campaña es de un periodista francés que vino a hacer un reportaje, y es la de Carmen, era una de la tienda de campaña del amor. Era por primera vez que ella y Manuel, que eran pareja, podían dormir juntos, porque esos albergues carcelarios, incluso a las parejas, las separan, no la dejan dormir juntos. Era bello porque veía también personas sin techo dormir junto a sus mascotas. Yo lo vi esto por la noche, era aquello espectacular. También era bonito porque aquí en la parte final, ves, Chatara, las personas del este de Europa, incluso los propios españoles que vivían de la basura, tenían un espacio donde depositar su basura, su mercancía, ¿no? Distintos materiales de reciclaje, porque ellos reciclan en definitiva de la basura. Y era como un espacio adaptado para ellos. Y cada día se acomodaban más, se sentían más fuertes, se comía bien, porque la gente veía, sobre todo la RSP, fue el primer colectivo, la RSP de Sevilla, que nos apoyó, y esto, pues la asamblea, había asamblea sobre todo, y en la asamblea pues se han establecido unas normas básicas, que en el recinto del campamento era nuestro hogar, que no había que consumir alcohol, droga, pero que yo no era nadie para decirle al Paco si quería 100 metros o más una litrona, ¿sabes? Porque yo no podía, porque son gente que han tenido una vida durísima en la calle, y para muchos pues el caer, ¿no?, en la adicción ha sido pues digamos una forma para no sentir la dureza de la calle. Y la verdad porque se respetaba la norma, y estuvimos 33 días fabulosos. Yo me levantaba cada día con una ilusión, nos organizábamos protestas, casi a diario había protesta enfrente del ayuntamiento, 20, 30 personas cada día, éramos más, con pancartas que la hacíamos nosotros, ¿no? Y era espectacular. Esa gente, verle la cara, como de repente la gente empieza a tomar vida, pues yo me sentía muy responsable. Me sentía responsable, y entonces casi te olvidas de tu propio desahucio, porque pasas a la calle e inmediatamente te involucras en un proyecto, y casi no sentí ese dolor que siente la gente al ser desahuciada, porque el dolor, sobre todo al principio, es estar solo, resguardado, no quiere hablar con nadie, estás atrapado por la tristeza y no quiere. Y entonces pues yo rápido arranqué en este proyecto con ellos, y le doy la gracia porque gracias a ellos estoy hoy aquí para hablar de esta experiencia. Los primeros 33 días espectacular. Montamos, bueno, toda la tienda de campaña tenían el nombre Calle Dignidad. Calle Dignidad, esa era la Calle Dignidad número 1, aquí era la cocina, aquí era la Calle Dignidad 2, 3, 4, y así han ido, eran casi 13 Calle Dignidad, 13 tiendas de campaña, pero vamos, eso iba, el ayuntamiento se iba asustando, porque aquella calle, además hemos elegido, era cerca de la estación, lo hemos elegido el lugar porque era cerca de los puentes donde vivían mucho, pero también era uno de los lugares más transitados por los coches. El problema era por la noche, pues de día los coches, pero lo pensamos, es que no tenemos que ser visibles. Uno de los objetivos era existimos, aquí estamos, políticos, ¿no? Y fue fabuloso porque era el punto donde más coches de la ciudad de Sevilla pasaban. Y sabía toda Sevilla lo que estaba pasando. Incluso a las 2 semanas era brutal. Se tardaba, Carmen,
Manuel, Fidel, toda esa gente, cuando llegaban gente de la ciudad, era como un museo. Todos se encargaban de explicar, aquí es la cocina donde comemos y dormimos, es el menú, aquí nuestra pertenencia, aquí duerme tal pareja, aquí esto, aquí veis este punto, aquí eran la norma. ¿Sabes? Cualquier persona han venido. En el campamento Dignidad, si contamos 123 días, llegaron a dormir cerca de 400 personas. Hay personas que han venido y han dormido 3, 4 días, el tiempo que lo echaban de los albergues y se iban a otra ciudad. Pero quiero decirte que ha tenido un flujo de muchas personas y sobre todo un intercambio de experiencia brutal. Pero así fijo eran unos 33, 35, que quedaron desde el principio hasta el final. En la primera fase, pues esto, era sobre todo la autogestión. En esta parte por aquí se lavaba la ropa, aquí había una ducha, el que estaba buscando la ropa, tendían la ropa, se la lavaban, era su vida normal y corriente. Yo vi también algo espectacular. Manuel era una persona que llevaba sin ducharse, pero un montón. Y sin embargo, en esta ducha adaptada, que lo han hecho ellos en la calle, él se duchó. Yo fui el primero que se duchó en el campamento, lo inauguramos, viene la prensa, y luego se metió Manuel, pero él solo, y me decía Carmen, jolín, es que este nunca se ducha, ¿me entiendes? Era como que le salió a él, y era pues un bidón de esto de la basura que encontramos, lo limpiamos, lo cargamos de agua, y había un grifo pequeñito, y se duchaba todo el mundo, ¿sabes? Y entonces pues teníamos ya las necesidades básicas, teníamos comida, teníamos ducha y sobre todo un colchón en condiciones para descansar bien. Y aquello era un cambio sustancial para personas tan machacadas que tenían trayectoria de 10, 15 años en la calle. Fabuloso los primeros 33 días. El día 29 de octubre, veis que sé la fecha porque me he marcado tanto que ni no me la olvido. El 29 de octubre a las 3 de la madrugada, la policía local de Sevilla y la nacional acuden al campamento de Dignidad y hacen acordonan, había 2 cordones de policía más otros 2 cordones de policía, de lecheras, de coches de policía. Yo dormía, pero yo lo que he escuchado, muchas botas, ¿no? Y así, es que no me ha dado tiempo, ¿no? Luego me arrepiento porque no hubo fotografía de lo que pasó aquella noche. Ellos veían, sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y entonces yo un poco atormentado, impaciente salgo y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando yo podía estar en la tienda de campaña, esta era mía. Estar allí en la tienda de campaña y fotografiar aquello, para que el mundo se quedase horrorizado. Yo lo que pasó aquella noche no lo he visto en mi vida. Atropello de los derechos humanos. Bueno, pues han venido, a mí me han sacado 7 de mi tienda directamente, han venido a por mí y me han llevado a unos 500 metros, me han acordonado para ello, y así venían. Cogían la tienda, la tiraban en un camión, ¿sabe? Las mujeres, habían 5 mujeres, gritaban, lloraban, gente con diabetes, enferma, y una insensibilidad, una deshumanización por completo. Y además estábamos en pleno proceso de negociación con el ayuntamiento. El campamento Dignidad tenía 4 reivindicaciones que las seguimos en la ruta de la pobreza, porque yo me siento responsable, porque aquello no quiero que se quede en nada. Y una de las cosas era acabar, queríamos una auditoría pública, comisiones de investigación en los ayuntamientos para saber en qué se ha ido tantos miles y miles de millones de euros destinado para erradicar la pobreza y sobre todo para los colectivos sin techo. Ya luego os diré la organización que maneja el tema del dinero público, porque es un negocio tremendo el tema del sinhogarismo. Y la segunda reivindicación era plazas inmediatas para la gente convaleciente. Nosotros trabajábamos en red, había una carpa. Por cierto, que tenía que comentaros, a mí también un apoyo muy fuerte con el campamento de Dignidad me lo dio un médico de la pública, porque surge todo a raíz de Carlos. Carlos era un amigo mío de la calle, sin techo, con muchos problemas, y estaba con mi pareja en la ciudad, y de repente lo veo a Carlos temblando, ¿no? Y me acerco, lo reconozco, llamo a la ambulancia, y veo que el propio
me he quedado toda la noche con él, pero empiezo a tomar contacto con lo que son la urgencia, como una urgencia diferenciada de la persona sin techo, ¿no? Que él era para el albergue, ¿no? Él tenía un diagnóstico, él tenía una enfermedad que tenía que ser tratada en el hospital y no las monjas, porque lo mandaron a las monjas. Yo a las 5 o 6 de la madrugada estaba tan cansado, le digo, Carlos, me voy a mi casa, estaba yo ya a punto de desahuciarme, voy a mi casa y vuelvo por la mañana, no te muevas de aquí. Cuando yo llego, no estaba Carlos. Lo busco todo el día por la ciudad y no lo encuentro, pero por la noche lo encuentro casualmente, otra vez temblando y mal. Bueno, tenía una serie de cuadros, pero gravísimo. Estaba a punto de morirse en la calle. Esta vez entro otra vez con urgencia y empiezo una campaña muy fuerte. Eso lo que veis ahora es entonces cuando empieza. Me pongo enfrente del hospital y empiezo a protestar y a denunciar lo que le estaba pasando a Carlos. Y de repente en Facebook empiezan 15, 16 mil compartir aquella denuncia. Yo digo, eso también te da fuerza. Dice, oye, tiene sentido común, la gente te está apoyando. Hay que seguir para adelante. Y aquello fue, digamos, y a raíz del caso de Carlos conocí a un médico de la pública que se llama Alfonso Romera, que luego pues hicimos una amistad, hoy día es uno de mis amigos especiales porque es un médico muy dedicado a la pública, un defensor de la pública y sobre todo pues de la cuestión del sinhogarismo. Este médico fue incluso director por un día de uno de los hospitales más importantes públicos de España, pero Susana Díaz lo echó inmediatamente, porque una persona que siempre pues, ha reivindicado lo público y la atención de los pacientes. Él ha sido uno de los defensores, por ejemplo, en los hospitales, que tengamos esa intimidad, ¿no? La habitación y la persona enferma. No esto como lo vemos en urgencia y en algunos salones que están 2 o 3 personas, ¿entiendes? Que tú no puedes ver la baba del otro, cosas, ¿no? Porque son gente enferma que necesitan pues, tener su intimidad y no la tienen. Esa también. Y una de las cosas que él ha priorizado mucho. Pero como es un gasto, pero se gasta, y sobre todo es el médico oftalmólogo, además en el campamento Dignidad ha sido un apoyo para mí, un señor de 70 y algo, 75 años, que yo a veces decía, hostia, le va a dar algo, porque ha entrado en una dinámica del trabajo, de operar rojos y venir por la tarde en el campamento hasta la noche, yo digo, a ese hombre le da algo, Alfonso, tranquilo, ¿no? Y aquí estábamos siempre para curar heridas, luego vino también otra compañera suya, María Mira, que le quiero dar las gracias, estoy seguro que lo está viendo en el streaming, María, y mucha gente, ¿no? Que se involucró pues, con el campamento Dignidad. Bueno, pues a los 33 días a mí me llevaron al calabozo, aquello lo desmantelaron, en el calabozo pues me insultaron, me pegaron. Recuerdo que cuando me tenían los 7 policías apartados, es como una leona, ¿no? Que quiere defender a sus críos. Tuve esa sensación, porque escuchaba a la gente llorar, gritar, veía a la policía como tiraban las pertenencias por todas partes, esa salvajada. Y entonces yo no sé de dónde encontré fuerza, me acordonaba, y me salió por ello y me he ido porque era una carretera principal de Sevilla, y gritando, vecinos, es un genocidio, gritando para que la gente escuchase y viese, porque ellos lo han hecho intencionalmente de madrugada, para que no se enterase nadie. Incluso la gente, más tarde comentó, oye, ¿dónde está el campamento? Todo el mundo preguntaba, ¿dónde? ¿Qué ha pasado con él? Así actúan. La policía política del alcalde Juan Espada de Sevilla. Juan Espada, un profesional de la política, un miserable. Juan Espada es un miserable. Y espero que la historia lo va a juzgar por la atrocidad que ha hecho, porque ha hecho muchísimas cosas en la ciudad de Sevilla. Él también puso la ordenanza esa de multar con Izquierda Unida a los pobres por buscar la basura con 250 euros, lo criminalizaba y muchísimas cosas. Y entonces pues, él me encarcelaron y encima luego me pusieron ellos a mí una denuncia de que había pegado la autoridad. Y aquí hay, pues, por lo visto, 3 años de cárcel, ¿no? Aquí estamos, tenemos
gracias a un colectivo de Barcelona, tengo un abogado, Horacio, muchas gracias Horacio, y está aquí a piñón en los tribunales para defender y demostrar pues, que aquello fue un atropello de la propia policía, 70 policías para 30 personas sin techo. Fue horroroso aquello que... A los 33 días en el calabozo, el día siguiente voy al ayuntamiento, monto un pollo, y Carmen, de nuevo, Manuel, alguna parejita, porque esto lo han dispersado así de miserables, no han dado ni solución a estas personas. Y hasta que tardamos en reencontrarnos otra vez, y esto nos dimos como punto de encuentro en la puerta del ayuntamiento. Si tú no echas que estábamos a 700 metros del ayuntamiento, pues ahora venimos, señor alcalde, en la puerta del ayuntamiento. Y aprovechamos el Día Internacional de la Persona con Discapacidad y venimos y nos plantamos en la puerta del ayuntamiento el 5 de diciembre. Y allí nos quedamos hasta 125 días, pero 127 días. Y bueno, fue espectacular, el Campamento Dignidad también, la Plaza Nueva en la segunda fase, pues nos ayudó también el Teniente Segura, que he conocido, la RCP, muchas plataformas, gente anónima, profesores, obreros, la gente venía a apoyar, porque veía invierno, gente luchando a pie de calle, estuvimos en Navidad, a pie de calle luchando y haciendo visible. Y a mí el Campamento Dignidad pues, fue un aprendizaje brutal y sobre todo me ha marcado, me ha demostrado. Y luego cuando voy a hablar de Vigo, quiero decir que en las ciudades donde he ido he visto gente que entiende esta inteligencia del sinhogarismo. Y yo diría que aquí en la ciudad de Vigo, cuando llegamos a Vigo, a mí, por ejemplo, el SUSU que tiene la ONG Dignidad, o como se llama, donde está dando techo a estas 60 personas que el ayuntamiento ignora, pues hablando con él, verlo cómo actúa, ¿no? Aparte de que hay esa cruz, porque tiene una cruz horrorosa dentro, que yo se lo he dicho, Susu, ¿qué hace con...? ¿No? Y entonces, mira, es la libertad de la persona, ¿no? Y es verdad, porque principalmente a él lo que le interesa es rescatarlo de la calle, porque él se iba y veía la degradación a diario de esta persona. Y yo creo que él se acerca mucho a la idea de esa inteligencia y de ese trabajo de autoorganización en los campamentos de dignidad con la persona sin techo. Y yo creo que, no sé, él no ha venido, yo lo he invitado, pero yo creo que aquí todos pues, le teníamos que apoyar, porque lo que ha montado Susu es un espacio, ¿no? Eso es una bomba para el alcalde, es una bomba para el alcalde, y la tenéis que explotar, porque allí hay 40 sedes, toda la noche durmiendo, bajo coste cero, que no da el ayuntamiento nada. Pone en evidencia que los 3.700.000 para 38 personas y que Susu con 50, 60 personas coste cero está demostrando que es posible. Algo está pasando. Y hay que utilizar todo ese argumento y denunciar. Aquí tenemos una denuncia, yo lo he denunciado en los tribunales y espero, porque yo he hablado también con los jueces y he explicado la situación. He pedido toda la autopsia de la persona sin techo, queremos saber la circunstancia en la que han muerto esas personas y que se haga justicia. Que se haga justicia porque es inadmisible lo que está pasando en Vigo. Bueno, el Campamento Dignidad, digamos que ha sido el motor para iniciar la ruta de la pobreza. En Salamanca, después del Campamento Dignidad, pues unos chavales del segundo grupo de criminología de Salamanca me llaman, me dicen, Lagardère, ven porque nosotros estamos estudiando, le estamos dando otro lado a la criminología, ¿no? De que la pobreza es planificada, organizada y encima criminalizada por los políticos, y nos interesa pues esta definición que tú le das a la criminalización de la pobreza, y he aceptado, he ido a la Universidad de Salamanca, y digamos pues que en este debate además conocí una persona, un activista de Inglaterra, que está también trabajando mucho con la persona sin techo, y me pareció impresionante y aquel debate, y llegamos pues a la conclusión en aquel debate con estos jóvenes
que por cierto me van a invitar otra vez porque esta vez quieren hacer un debate sobre la criminalización de la pobreza, policía, activistas, ¿sabes? Tiene que ser interesante. Y pues gracias a ello, pues en los días que permanecí en la ciudad, pues me insuflaron, ¿no? Digamos, la idea de montar la ruta de la pobreza. Partía de cero, nada, era mi mochila y mi herramienta, el móvil que estaba grabando en streaming, porque mucha gente Hay algo que está pasando en esta sociedad. En esta sociedad, cuando una persona está criticando a una persona por tener un móvil para visibilizar la crudeza, la pobreza, tenemos un problema. Y en la ruta de la pobreza os puedo decir miles de mensajes, de insultos, pero todo esto me ha hecho crecer. De insultos que a veces, vamos, te quedas plasmado, ¿no? Y dice, pero ¿qué estás haciendo? Que estás con una mochila caminando por la ciudad, por las ciudades de España y haciendo visible aquello que deberíamos hacer todo y sobre todo pues, lo que están haciendo los políticos. Y bueno, pues la ruta volvió otra vez a Sevilla, porque en Sevilla, después de los 127 días, lo que hicimos con algunas parejas, ocupamos pisos de los bancos. Ocupamos pisos de los bancos y metimos a la gente. Ahora hay un problema, y quiero porque como hay aquí mucha gente que está trabajando en la persona sin techo, cuando metimos a la gente en los pisos hubo problemas de convivencia. Porque las organizaciones lo que se han encargado es enfrentar a inmigrantes con españoles. Y entonces hay que tener un debate muy pedagógico en la calle con la persona sin techo. Eso me ha pasado incluso reciente con Paco en Santiago de Compostela, con la mujer de discapacidad, Mónica, que ha arrasado en las redes sociales, porque es escandaloso una mujer desahuciada de su casa, en silla de rueda, que esté en la calle mendigando para encontrar una pensión, que Cruz Roja, Cáritas, la han ninguneado, su marido con una paraguas buscando desesperado trabajo. Esta es la realidad de la calle. Y entonces ella inicialmente pensaba eso, es que los alcaldes de Vigo, porque es de Vigo, le da a los rumanos, a los inmigrantes, ayuda y a nosotros, ¿no? Y entonces es cuestión de debatir y hablar, sentarse, y lo comprendió, ¿sabes? Porque tenemos que tener muy claro quién son los responsables, pero lo hacen así de bien estas organizaciones que se lucran con la pobreza, que enfrentan a los pobres. Y eso también me pasó en Campamento de Dignidad, que hubo un enfrentamiento entre los del este de Europa, por el tema de la chatarra, que no lo comprendían los otros, y los españoles. Y aquí tuvimos, pues, supimos, pues, resolver esos conflictos, ¿sabes? Y entonces eso es lo que faltaba en la calle, ¿no? Esa pedagogía, ir trabajando y dar argumentos para no caer en estos argumentos, pues, xenófobos, racistas. Y entonces, pues, sigue, compañero, esto. Digamos pues, que después de Salamanca, bueno, Salamanca os voy a resumir por qué en todas las ciudades más o menos se parece el esquema. El esquema, la privatización de los recursos, incluso más escandaloso, me he encontrado en la ruta de pobreza, ciudades que no tienen incluso ni recursos, no tienen ni albergues, no tienen nada para estas personas. Escandaloso, como Coslada, San Fernando, cerca de Madrid, un municipio, es escandaloso, y son partidos socialistas. Yo en esta ruta de la pobreza, hay una lección, sobre todo, en este país no tenemos izquierda. La verdadera izquierda es la que defiende los derechos humanos de la persona. Os puedo decir que en todos esos ayuntamientos de todos estos países, me he visto tanto del PP, del PSOE, del Cambio, de Podemos, Izquierda Unida, de todos. Nadie prioriza a las personas sin techo. Y entonces esto me ha hecho también reflexionar. ¿Qué tipo de izquierda tenemos? Si podía poner un vídeo, porque me han hecho un extracto de una entrevista donde explico el tema de la falsa izquierda y la esquizofrenia que tenemos. Y luego seguimos con los demás ciudades. No el otro. La izquierda que tenemos es esquizofrénica, además una izquierda clasista. Y te lo puedo decir porque desde la calle lo he comprobado. En este año y 2 meses, en la ruta de la pobreza,
He visitado muchísimas ciudades y sobre todo la ciudad de Madrid, Cádiz, Barcelona, que son ciudades de cambio, que lo están gobernando alcaldes de Podemos. No hacen absolutamente nada para las personas sin techo. Es más, están criminalizándolo. Esto es llamado de izquierda, lo he visto yo. Son solamente discursos. Saben muy bien manipular y llegar al pueblo. Pero yo creo que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y se darán cuenta mucha gente que Podemos simplemente ha sido una muleta del sistema para inmovilizar los movimientos sociales y que ese sistema no se tambalee. ¿No? Lo he explicado, lo he resumido. Seguimos con la ciudad. Y luego cuando llegamos a la ciudad de cambio ya os explico. Estábamos por Extremadura. Dale, Unión indestructible, repúblicas libres. Se puede. vale, bueno, Aquí, son ¿no? cosas así, esto. Gracias. Bueno, pues después de Salamanca hemos seguido con la ruta de la pobreza con el Campamento Dignidad de Extremadura. El Campamento Dignidad de Extremadura fue otro de los campamentos Dignidad que apoyó al Campamento Dignidad hermano de Sevilla. Vinieron siempre apoyando, sobre todo fortaleciendo la identidad de aquel Campamento Dignidad, y fue muy duro porque los partidos de la izquierda no ayudaban al Campamento Dignidad, se querían hacer con la foto y con el movimiento. Y yo siempre he defendido, aquí no vamos a pisar cadáveres, aquí hay unos seres humanos que quieren derecho. Y no hay que debatir, no hay que tomarse cerveza, nada, tomamos la cerveza luego, pero primero vamos a conquistar derechos, que haya un cambio y que estas personas puedan tener una vivienda digna. Y así, y ellos con esa prepotencia, te vas a enterar, si nosotros llevamos esto haciéndolo desde siempre, ¿cómo vas a venir tú y encima un rumano a poner la regla a la izquierda? Y eso hicieron la vida imposible. Y sigo creyendo que aquel desalojo, porque Juan Espada fue investido por Izquierda Unida y por Participa Sevilla, que es de Podemos. Lo investieron como alcalde. Son responsables. Y luego por la mañana no sabemos nada. Hombre, el alcalde si firma una orden de desalojo, te avisa, porque soy el socio del gobierno. Y lo tenían que saber. Ellos dicen que no sabían nada, y luego el espectáculo el día siguiente denunciando el desalojo brutal de los sin techo, pero discursos, ¿no? Hubo una concejal que hay que reconocer, Cristina Honorato, de Participa Sevilla, que sí que se interesó, denunció y fue más cercana a nosotros, pero era ella, la persona, porque una activista de la educación, la conozco bastante bien, y ella sí que tiene otra visión del activismo. Ella respeta muchísimo los movimientos sociales y sobre todo la libertad, y le quiero dar la gracia porque realmente fue una de las compañeras que ahora está en las instituciones, que sí que estuvo a pie de calle apoyando al Campamento Dignidad. Por el Campamento Dignidad acudí cuando quemaron toneladas de ayuda para los refugiados y estuve participando en la limpieza. Aquí está Manuel Cañada, que todo el mundo lo conocéis, y muchos activistas. Fue horroroso. Lo que más me impactó de aquí, ver juguetes, peluches quemados, ¿no? Que eran de la gente de Extremadura, que lo han dado para los refugiados. Fijaros la maldad que hay. Era un edificio ocupado, ¿no? Que lo han llenado, tenían toneladas. Bueno, pues después de esto, pues Campamento Dignidad en Mérida. En Mérida, una de las problemáticas que hemos descubierto es el cortijo de Cruz Roja y Cáritas. Tenían un albergue que segregaba por sexo. La mujer sin techo no tenía cobijo en la ciudad de Mérida. Tenían 28 plazas, aunque había más de 100 personas sin techo en Mérida. En Badajoz, Mérida, que gobierna PSOE, en Badajoz, que gobierna el PP, yo me he quedado horrorizado. Unos barrios marginales en degradación absoluta. Yo he visto niños jugando con la basura en Badajoz. Y sin embargo, cuando te iba al ayuntamiento veía al alcalde con coches de lujo. El día que yo llegué a Badajoz, se subían
los sueldos, todos, de Podemos, de Izquierda Unida, de PSOE, acababan de votar una ordenanza para subirse los sueldos. Y el alcalde con un coche de lujo, que no sabía por qué, vamos, le tenía una gana. Porque muchas veces en mi activismo lo que hago, muchas veces me ha pasado en la ciudad, por ejemplo en Barcelona, cuando tenía previsto y se han enterado que voy a ir a Barcelona, te llaman asesores, oye, que Ada Colau quiere hablar contigo, es como que empiezan de arriba. Y yo digo, no, primero hago mi trabajo en la calle, yo quiero primero entender lo que está pasando, y luego llegará la hora de sentarnos y decir lo que está pasando y poner sobre la mesa propuestas y ver de qué forma lo solucionamos. Y lo querían, ¿no? Y me ha pasado en varias ciudades, todo lo contrario, ¿no? Esos del cambio querían directamente a los despachos, ¿no? Primero calle y luego en los despachos vamos a intentar hacer el cambio de la calle. Y en Badajoz, terrible. Sobre todo mucha gente viviendo de la basura, pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención, porque con la burbuja en Extremadura, no sé si sabéis, muchos de los pisos que construían eran pisos sociales del ayuntamiento, de la comunidad de Extremadura, y la familia cuando la han desahuciado, la han ocupado esas viviendas. Y el señor Vara, en Badajoz lo he visto yo, un día que he estado yo, más de 20 familias han desahuciado, de pisos sociales del ayuntamiento. Fijaros de qué forma se están criminalizando. Gente con niños, y luego se crean el argumento, no es el barrio pajarito de la droga, ese no sé qué, ¿no? Para manipular en la prensa, pero yo estaba allí, yo no he visto droga, he visto gente pobre que estaba en una situación de precariedad absoluta. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho del Campamento Dignidad. El Campamento Dignidad, que tiene una trayectoria bastante larga en Extremadura, tiene la raíz de su acción es la solidaridad popular, ¿no? La gente pobre, ¿no? Hacen asambleas en los propios barrios con la gente afectada. Ellos piensan que tiene que participar la gente afectada, porque la gente afectada tiene el deseo de transformación, porque quiere que cambie su situación. Y si no dejamos a la gente que padece, no van a cambiar la cosa. Siempre estamos con los teatrillos, estamos siempre intentando pues, presumir o dar a entender que llega el cambio, y eso es lo que han conseguido en Campamento de Dignidad, de que participen los afectados. Y entonces, pues, para la meta de la administración, yo creo que de aquí aprendí también en mi activismo utilizar las dos vertientes, instituciones y solidaridad popular, ¿sabes? Son dos vertientes que se complementan. La solidaridad popular es, si el ayuntamiento, si la comunidad no nos da soluciones, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre. Tenemos que buscar la solidaridad entre la gente, porque en un espacio no conocemos. Usted tiene una cebolla, usted tiene una sábana, usted no sé qué. Y esa solidaridad natural entre la gente puede dar una solución. Pero aparte de eso es que está uniendo a la gente. Y esa es una bomba para las instituciones. Porque eso es lo que ha conseguido este sistema. Desestabilizarnos, que seamos individualistas, que no nos conozcamos uno con el otro. Y la solidaridad popular es fundamental, y más hoy en día. Y esto es lo que me ha transmitido el Campamento de Dignidad de Mérida, la solidaridad popular entre la gente afectada para hacer visible la situación, y sobre todo ser una fuerza de cara a las instituciones. Porque yo he ido por ello, las instituciones han protestado y tienen ese interés de cambio y de transformación. La ruta ha seguido luego en San Fernando, en Cádiz, ciudad dormitorio de Cádiz. Pues en esta ciudad había un albergue de la monja que también criminalizaban a la mujer. No sé qué le tienen, que los albergues de la Iglesia Católica no sé qué tienen con las mujeres. Odian a las mujeres, no le quieren dar techo, ¿sabes? Horroroso. Y entonces pues aquí son alumnos de formación profesional de un instituto de servicio a la comunidad. Porque ellos me invitó. Este instituto
está haciendo prácticas y muchas veces han elegido los grupos marginales, se han quedado horrorizados con lo que han visto. Y entonces han visto la red de ese activismo, el profesor, no me acuerdo, David o no sé cómo se llama, es que son tanta gente, y me ha llamado, oye, puedes venir aquí, vamos a hacer fuerza con los alumnos, presionar al ayuntamiento que cree un albergue, encima eso de la monja subvencionado, con más de 66.000 euros del ayuntamiento de San Fernando. Y bueno, horroroso, pero hicimos una campaña muy fuerte de visibilización con el instituto en la zona y determinamos a Patricia Cabado del PSOE a dar solución inmediata. Ya cuando salía me ha escrito el profesor, oye, aquí has puesto un debate intenso en el municipio, ya parece que han encontrado las arcas, dinero para crear un albergue. ¿Sabe? Yo no soy defensor de los albergues, yo lo que quiero es techo digno para esas personas. Yo creo que la administración tiene que ofrecer una vivienda digna, pero no porque nos dan un regalo, porque lo prevé la Constitución y es un derecho a toda la persona sin techo. Y luego, aparte, profesionales para que hagan seguimiento, para que atiendan a esas personas en estas viviendas, que hagan un seguimiento porque son gente, porque la calle deteriora a las personas. Y entonces yo creo en eso y es lo que defiendo. Los albergues son unos cárceles, como los CIES, ¿sabes? Una norma adaptada a los empresarios, no a las personas que padecen y sufren el sinhogarismo. Y luego la alcaldesa cede un albergue de la ciudad, estamos aquí todavía. Muy importante, yo cuando voy a las ciudades siempre me dejo un contacto, lo que sí que he hecho un poco de menos aquí en Vigo, pero ya lo explico cuando estaba en Vigo y esperemos que aquí sirva para algo, porque en todas las ciudades tenemos como un último día de debate, ver de qué forma hemos presionado al ayuntamiento y hacer un seguimiento. Está claro que la situación de Vigo, con este alcalde que tenéis aquí, es de prepotencia absoluta. Este señor es un dictador, este señor se cree por encima de todo, hace lo que le da la gana. Si sale en los medios y dice que soy un criminal, un gitano romano ocupa, ha hecho criminal al alcalde, ha hecho a los niños llorar, y es mentira, ¿sabes? Y así va, ¿no? Con el Faro de Vigo que lo está pagando con 300.000 euros. Esa es la prepotencia de este alcalde. Pero ¿sabéis por qué hace esto? Porque también los movimientos sociales no estáis fuertes, unidos. Tenéis que tener un objetivo claro, por el alcalde, por sus políticas criminales en esta ciudad. Y unirlo todo. Aunque luego tengáis diferencia, que Paco tenga el pelo largo, que no sé qué, ¿no? Esa la dejamos para, ¿no? Pero tenemos un objetivo claro todo. Yo creo que todo el mundo que está aquí quiere conquistar derechos sociales para la ciudad de Vigo. Está claro, ¿no? Porque la mayoría de la gente soy gente afectada, gente que conocéis de cerca caso y queréis cambiar. Seguimos después de San Fernando y ha sido curioso porque siempre en la ciudad hay un grupo de seguimiento que siempre me informa. La gatera hay que presionar no sé qué, eso por aquí sí. Aquí es uno en los parques de San Fernando, ¿no? Con los alumnos, un grupo de trabajo y personas sin techo. Él era Marcos, una persona sin techo, y aquí también. Y aquí ella fue la que creó digamos, la semilla que escandalizó, porque el día cuando yo llegué, ella estaba lloviendo en San Fernando, que no se imaginen. Esta mujer estaba durmiendo en la calle y estaba toda mojada. Yo también estoy mojado. Y entonces hago un vídeo con su permiso, porque eso también es muy importante cómo trabajamos con las personas sin techo. A mí las personas sin techo son los más bajos de la sociedad. En Madrid han llegado a venir televisiones como Antena 3, Tele5, a quitarle el cartón, hacerle foto y grabarlo. Es una vergüenza, es una vergüenza. Eso es lo que me ha gustado mucho de Susu, como trabaja en la calle, que respeta mucho la intimidad de las personas sin techo. Es fundamental, porque ellos si ven que tú lo respetas, ellos también empezarán poco a poco a darte su confianza. Y yo creo que es muy importante esa solidaridad de igual a igual y que haya ese respeto con esas personas, porque son personas como nosotros, ¿sabes? Y entonces, pues, aquí también pues, hemos trabajado y ella, hicimos un vídeo de denuncia y arrasó en las redes sociales y la alcaldesa no le quedó más remedio que salir en los medios y dar declaraciones que había mujeres sin techo que dormían en la calle y por qué un albergue subvencionado lo tiene. ¿Ves? La ruta de la pobreza vas descubriendo cosas, ¿no? Y las haces, las denuncias, ¿ves? De eso se trata. Seguimos. En Cádiz.
Pues en Cádiz, una ciudad del cambio, del Kichi, un sindicalista que dice ser profesor de historia. Bueno, pues en esta ciudad, el primer regalo que me encuentro en esta ciudad, nada más llego, una persona sin techo me avisa, Lagardère, ven rápido con la coleta, que lo ha echado la policía, a más de 16 personas sin techo. ¿Qué me estás contando? Yo como cuando he ido a la ciudad del cambio, os digo sinceramente, yo he ido como un poco más relajado. Yo digo, hombre, esta gente por lo menos trabajan, hay derechos, ¿no? Pero yo que me llegue el primer día y que me encuentre la caleta, la famosa caleta de los turistas en Cádiz, que el alcalde mande policía a echar a los 16 sin techo, que sabéis que es una caleta, se resguardan de la lluvia simplemente, ¿no? Y el argumento que están dando en la prensa para sanear la arena, como que eran unos infecciosos, ¿no? Ellos, ¿sabes? Ese clasismo, es que es clasismo. Bueno, yo he intentado hablar con él, he estado 2 semanas en Cádiz lo he pasado muy mal, porque venía de parte de una asociación que luego pues, era religiosa, tenía unas ideas que yo no compartí. Eso me ha pasado en algunas ciudades. A mí me llaman los colectivos, Lagardère, quiero que venga, yo te pago el viaje, y viene y denuncia. Yo me vengo. Pero ha habido organizaciones que venían que o querían conmigo montar un negocio con los sin techo, como me ha pasado en Barcelona, o como en Cádiz, que querían, porque eran de la eclesiástica, de la iglesia, que estaban enfadados con el alcalde, que le ha quitado las subvenciones por ser religioso, o yo qué sé, y a mí, oye, a mí en esos debates no me metáis. Y entonces en esas situaciones me he visto en la situación de estar en la calle. Y en Cádiz y en Barcelona yo he sufrido a mogollón. He dormido en la calle y en Cádiz he pasado hambre. He pasado literalmente hambre como ellos. Pero también hubo un aprendizaje muy fuerte, porque en Cádiz, yo creo que de la ciudad y Barcelona, donde más gente mayor enferma he visto en la calle. Fíjate, aquí la media, también aquí, pero aquí hay mucha juventud aquí, mucha gente joven. Pero yo en Barcelona y eso, muchísima gente mayor, sobre todo gente que tiene jubilaciones miserables de 300 euros y vive en la calle. Y bueno, pues eso es lo que me ha pasado en Cádiz, por mi cuenta, pero el alcalde no ha parado con su desalojo, lo ha desalojado 3 veces, se han ido a un barrio vecinal, en el barrio vecinal se ha montado un pollo, que no quieren a los sin techo, nadie lo quiere. Los servicios sociales, hay un albergue de 28 plazas en manos de Grupo 5, una empresa de Florentino Pérez que está haciendo el negocio, tiene facturación de 60 millones de euros. Y entonces yo se lo he dicho a la concejala de Servicios Sociales, que me parece una vergüenza que estáis dando continuación a las políticas de Teófila Martínez, del Partido Popular. ¿Con quién os diferenciáis? ¿No? Y ahora salen para maquillar un poco, vamos a empadronar en el albergue, una noticia para lavarse la cara. Oye, que no lo tienen que empadronar en el albergue, ese es el derecho que tienen estas personas, ¿sabes? Yo lo que he visto, mucha torpeza, gente que no tiene ni puta idea de ser social, enchufados por el alcalde, porque vienen del partido, que no sé qué, porque yo he hablado con estos concejales y la gente, y venían como una manada rabiosos contigo por denunciar, no venían como abiertos, interesados, oye Lagardère, ¿qué está pasando? Nos gusta cómo lo está haciendo, vamos a ver cómo lo hacemos. No, venían rabiosos, porque tú lo has puesto en evidencia en la televisión de Cádiz, en los medios, ¿no? Y lo hemos denunciado. Y yo he salido de Cádiz muy entristecido de gente expulsada por tener animales, a los 3 días los expulsa del albergue. Hay más de 150 personas sin techo, muchísima gente comiendo de la basura. Hay un caso, hay vídeos, por esto, os recomiendo, hay una página Facebook que se llama Lagardère Activista y da un vídeo. Y veis todos los vídeos de denuncia de la ruta, hay más de 700, 800. Hay un vídeo tremendo de Cádiz. Recuerdo a Pedro, una persona que con naturalidad, ¿no?, buscaba en la basura, se da la vuelta y habla conmigo. Me dice literalmente lo que está pasando en Cádiz. En 2 o 3 minutos arrasó el vídeo, por supuesto, porque la gente entiende y comparte. Eso es lo que tiene. También queremos, porque la gente dice muchas veces, ¿pero qué está pasando en las instituciones? ¿Por qué no hay este lenguaje que tenemos la gente a diario, que nos ayudamos, que debatimos? Ese sentido común, que no lo vemos arriba. Y esto era, pues, de Cádiz, he salido muy fastidiado,
y ayuntamiento de cambio. Nada de ayuntamiento de cambio, no solucione, aquí siguen echados en la caleta porque le interesa el turismo. Vamos, una continuidad de la política. Sin embargo, en Coslada, en San Fernando, vengo de la mano del 15M, de gente de Invisibles Coslada, de aquí abajo, y trabajamos muy bien, pero la situación es que era muy cojonuda, y es cojonuda. En San Fernando, después de políticas del Partido Popular que tenía superávit, tenemos uno del PSOE que hace lo mismo. Además, lo echa más de 60 personas sin techo. En Coslada, lo más grave, aquí está Loli, una activista, enfermera. ¿Por qué empieza el tema que una enfermera ve en el hospital de lo que llegan, como lo deniegan, y empieza ella como vecina a implicarse en la calle, con algunos casos, y es enfermera y está, y empieza esa así, Invisible Coslada, ahora han hecho una plataforma, y la verdad que yo me he quedado impresionado del trabajo de estas mujeres en Coslada, de denuncia a diario, y no le echan caso. Y entonces hemos ido allí, hemos reventado actos, hemos asustado un poco a los pesos del cambio, pero más grave que en Coslada, y hay una persona sin techo en verano de este año que ha muerto en la calle, pero de calor. Y hay una pelea entre los ayuntamientos, que este era mío, ¿no? Porque son municipios pegados de Madrid. ¿Sabe? Este es mío, no es mío, ¿sabes? Esa pelea, ¿no? Y entonces pues esa persona ha muerto en la calle, y muchas más personas. Y entonces en Coslada, mi amiga Loli, pues la alcaldesa de Coslada, amigas de toda la vida, de la PAJ, ya ha dado un cambio tremendo. Tiene la gente en la puerta del ayuntamiento y no hace nada, nada. Incluso el niño le reconoce que tiene 30 personas sin techo en este municipio y no hace nada. No hay albergue, no hay ningún tipo. Y luego hay de día un bocadillo los jueves de Cáritas o de Cruz Roja, porque yo me he metido con ellos, con Cruz Roja, ¿no? Con los miles de millones que recibí, o resumía eso a tirar un paquete de galletas a esas personas, ¿sabes? Y encima voluntario, porque tiran del voluntariado para no ser contratación de profesionales. Y es escandaloso. Y bueno, pues aquí luego hemos hecho también un foro ciudadano donde también hemos denunciado y sigo en contacto porque como estoy cerca de Madrid y estamos en contacto porque ahora queremos crear una plataforma a nivel nacional de personas sin techo y porque la ruta de la pobreza, cuando ya terminará con las ciudades de denuncia, la idea es crear una plataforma a nivel nacional, aglutinar a los movimientos y hacer una iniciativa legislativa popular, una denuncia fuertísima, incluso en el Estrasburgo, ¿sabe? Porque es inadmisible recoger miles de firmas, pero hay que tejer esas redes, ¿no? Por toda España y ver de qué forma, porque en España tenemos más de 50.000 personas sin techo durmiendo en la calle. Seguimos. Aquí, pues, después de estos municipios hemos llegado en Madrid. La situación de Madrid, pues, según la asociación Chupano, que la forman colectivos de personas sin techo, Papi, que lleva mucho tiempo en la calle, y gente de sindicato, de la CNT, de un montón de sindicatos que están muy preocupados por la situación de sinhogarismo en Madrid, la capital de España, y es brutal. Según ellos hay más de 12.000 personas porque ellos tienen en cuenta a la gente que duermen en infravivienda, que duermen en furgonetas, que duermen, ¿sabe? Y entonces yo siempre he dado en los medios 5.000 personas sin techo que duermen a raso en Madrid. La respuesta, hemos hecho varias protestas en Cibeles. Lo más grave de la protesta es que te viene Rita Maestre, la exnovia de Errejón, pasa por donde... ¿Ustedes saben lo que es organizar un grupo de personas sin techo que protesten enfrente de un ayuntamiento? Es un trabajo. Y luego que pase la número 2 del ayuntamiento, como si nada, ¿sabes? Yo me he acercado a esta señora y le he dicho, es que era una sinvergüenza, ¿sabes? Era una sinvergüenza. Estas personas, tú eres servidora del pueblo, estás cobrando 80.000 euros al mes, y esta gente te viene a estar diciendo aquí y te está pidiendo. También en Madrid nos hemos adherido a la lucha de la plataforma por la remunicipalización de los servicios sociales, porque una de las luchas es recuperar, porque en el fondo la raíz de todo esto que estamos viendo que está pasando en toda la ciudad es la privatización. Habéis visto todo el albergue privatizado,
es la privatización de la red de servicios sociales. Está en manos de las empresas que están haciendo negocio. Que oye, que no tengo nada contra las empresas, pero la raíz y la naturaleza de una empresa es sacar beneficio y hacer el negocio. Pero oye, que no lo haga con los servicios sociales y con las desgracias de los demás. Caray, ¿sabes? Un poco de sentido común. Y hemos hecho 2 protestas, finalmente he conseguido hablar con Carmena. Sobre la mesa a Carmena se le ha puesto la necesidad de un centro de encuentro para las personas sin techo por los distintos distritos y sobre todo una respuesta inmediata, sobre todo a los casos más urgentes y sobre todo la privatización, porque la privatización en Madrid es horroroso. Grupo 5 maneja todo el tinglao. Luego hay otra fundación que se llama Asispa, que viene de construcción, es que no tiene especialización ni de ser social. Asispa es una constructora que viene de Esperanza Aguirre. Es horroroso. Y entonces todos los recursos públicos se lo dan a ellos, crean edificios gigantes y se lo dan a ellos, lo externalizan, ¿no? Dame tú a mí todos los recursos, dame los coches de emergencia social, dame los edificios, todo, y encima dame 60 millones de euros que... No, hombre, ¿sabes? Eso es lo que han hecho. ¿Y qué hace Carmena? Pues Carmena, cosa suelta. Yo creo que ella tiene buena voluntad, pero la pobrecita es que está allí de títere en el ayuntamiento, así de claro. Ella tiene buena voluntad, pero quien manda en el ayuntamiento de Madrid es el PSOE, y apuesta por una continuidad de la privatización del servicio social. Le he dicho a Manuela Carmena que me parece una vergüenza que sigan todavía los bancos que montó Botella, de que sabéis muy bien que en Madrid hay bancos que están separados para que no puedan dormir la gente en la calle. Que me parece una vergüenza que se siga con la misma empresa, que se siga Darío Pérez, el director de Grupo 5, que ha estado 20 años con todos los alcaldes, con Gallardón, con Aguirre, con Botella, y que ahora esté con usted. Me dice, es que es funcionario, pero ¿cuándo se ha convertido este señor en funcionario? Así de un día para otro. Si es el hombre bisagra que ha privatizado toda la red de servicios sociales en Madrid. Entonces todo eso, yo creo que del encuentro que tuvimos con Manuela Carmena, creo que ha empezado a darse cuenta que está pasando algo, porque hubo una pregunta curiosa, era gente sin techo conmigo en el encuentro, y le pregunta a la gente sin techo, oye, ¿qué organización creéis vosotros que hace bien el trabajo en Madrid? Y todos se quedaron callados. Estuvo Loli de Invisible Coslada y todo, ¿sabes? Y yo creo que se dio cuenta que algo está pasando. Y bueno, hay que reconocer la sorpresa. Para mí fue pues, ver a Papi, una persona que estaba en la calle más de 13 años, verlo ahora, hay que reconocer también las cosas, pues en un piso, ¿no? Del fondo buitre. Esa es justicia. Le quita el fondo buitre del hijo de Botella y se lo da a una persona que estaba machacada en la calle. Y yo sí que he ido, quiero visitar muchos de los pisos que han dado, tengo entendido que 1, 2, 3, pero también tengo entendido que son pisos que el ayuntamiento ha cedido a la fundación como Fundación Raíz, que son de los Opus Dei, le están engrandeciendo el parque de vivienda a una fundación que a su vez hace negocios y luego echan a la gente. Cuando estuve en Santiago de Compostela, era el director de Fundación Raíz y además mostraba en un vídeo a una persona que yo he trabajado con ella en la calle y me estaba vendiendo la moto en una promo que está bien, en una casa. Pero caray, dejaron de mentir. Y que me he indignado porque esta mujer está en la calle y lo ha pasado muy mal. Y la recordé inmediatamente porque me marcó su historia y todo lo que me contaba esta mujer que le ha pasado en la calle. Y está en la calle, y ellos estaban vendiendo. Están haciendo lobby en muchos ayuntamientos para manipular. Por lo menos en Barcelona, ya cuando llegamos, pues hay una cosa buena de Colau, por lo menos que se ha dado cuenta, y quiere el parque de vivienda público. ¿Sabes? Las 50 viviendas que van a ceder para la gente sin hogar del Housing Fins, pues lo quieren hacer de vivienda de gestión pública y hacer contratación de profesional. Y aquí sí, hemos estado de acuerdo, y aquí hay una mesa de seguimiento y queremos ver si cumple. Le hemos pedido también a Carmena un bono social para la persona. Vosotros sabéis una persona sin techo lo difícil que lo tiene en las grandes ciudades, sobre todo para desplazarse con esa pertenencia. Es horroroso. ¿Sabes? A mí me ha pasado que estoy con la mochila, ¿no? Y soy joven,
pero llega un momento en que tiene dolor de espalda y yo digo, esta gente con tanta maleta, ¿no? Y caminan con los pies destrozados, ¿sabes? Y entonces eso lo he dicho. En fin, y en Madrid aquí pues estamos un poco ahora para hacer otra concentración, la tercera, porque Manuela Carmena, después del encuentro del 9 de julio, pues, por lo visto, decía que nos va a ceder un terreno para hacer un centro de encuentro, o de tránsito lo llamaba ella. La idea era, la gente que está viviendo en la calle, la vamos a meter aquí. Los profesionales van a venir a trabajar y poco a poco vamos a dar respuesta habitacional a todo. Pero mientras la organización y con el ayuntamiento trabajamos en ese centro de autogestión. Mentira, no he hecho nada. Y tiene a Marta Higuera, que estuvo la directora con Pachi López del PSOE, y esta señora es un bicho raro. A esta señora la he visto yo en el coche con los empresarios. Y le dije, delante, ¿qué hace con este empresario en el coche? ¿No? Y la respuesta de esa señora fue mandar policía, que me pusieran en el suelo. Eso lo he dicho a Manuela Carmena, como se lo he dicho de Rita Maestre, de esta niñez, ¿no? de pasar por delante de un grupo de personas que están protestando. Y Manuela Carmena no tenía ni idea, es que la desinforma. Y yo lo he denunciado en La Sexta cuando he salido de la... Eso yo lo he dicho claramente. Me parece una persona humilde, con una capacidad de escucha activa, pero es un títere, la están manipulando, así de claro. Aquí en Barcelona, por la situación, más de 3.000 personas sin techo, arraso, la privatización de los servicios sociales. Hay una fundación que se llama Arrels, que está haciendo un negocio brutal con un marketing que te salen las lágrimas, ¿no? Te salen las lágrimas, pero en terreno te das cuenta que son unos auténticos hijos de puta. Así de claro, ¿sabes? Y están utilizando, ¿no? La pobreza y no están, van a la cuerda sensible nuestra para robarnos el dinero, ¿sabes? Y bueno, pues ver que Ada Colau, cuando yo he llegado, pues me ha dicho que sí, que vamos a hablar, yo no sé qué, y se me acerca el tiempo de ir. En Barcelona me he quedado un mes y todavía no he llegado a todo sitio. Pero en Barcelona yo he estado a piñón día y noche. Sobre todo, las últimas 2 semanas he dado con los anarquistas, que sí que me han dado por un espacio ocupado, pero yo he dormido en el parque del Hospitalet, con una mochila, y venía de la mano de una organización, de un americano, que está vendiendo que por €1, él acaba con el sinhogarismo. Pero es una trampa, es un empresario. Y yo cuando llegué, porque me pagó el viaje para ir a Barcelona, pero yo capté rápido de que va el tío, yo me aparté, ¿sabes? Con el riesgo, porque yo ya no tenía viaje para vuelta. Pero bueno, en el camino te encuentras gente que sí que hizo posible volver otra vez a Madrid, ¿sabes? Y entonces por eso lo que me ha pasado, y he llegado, no conocía bien la iniciativa de este chico americano, y aquí denunciando con la red de eso de anarquistas, que son gente, además un trabajador anarquista que no ha votado nunca en su vida, cuando se enteró y todo lo que estoy haciendo, este hombre me pagó el viaje. Es que es emocionante, he hecho un vídeo y yo no quería, pero es emocionante ver una persona que se entera, ¿no? Y se pone inmediatamente mano a la obra y te paga el viaje para que tú sigas trabajando. Y cuando he visto que Ada Colau, porque ellos pensaban, ¿no? Yo he estado a rajatabla, un mes denunciando, y está claro, esta señora ha dicho, yo a este para qué lo voy a recibir con toda la denuncia. Y entonces yo los últimos días he decidido, me he puesto en huelga de hambre, ¿no? Le he montado el podio a 2-3 horas, bueno, a las 9 de la noche Ada Colau me ha invitado dentro y hemos hablado sobre unas propuestas y se ha creado una mesa de trabajo, una de las cosas, y esperemos que va a cumplir en enero, bonos sociales para la persona sin techo, porque la mujer de más está trabajando en el Consejo de Administración de la empresa municipal de transporte y autonómica, tienen sueldazo de más de 90.000 euros, y le digo a Ada Colau, ¿cuáles son tus prioridades? Con los sueldos que tiene la empresa de transporte, y que las personas sin techo no tengan para irse a los albergues, porque los albergues también son periféricos, al margen lo ha puesto el Trias, el neoliberal, ¿sabes? Y la multa que le están dando los guardas, los mozos de escuadra, y es horroroso.
Y bueno, tenemos una promesa que se va a trabajar en una mesa de trabajo sobre el tema de los bonos sociales para la persona sin techo, que se está trabajando el Housing Fees municipal, que se van a ceder viviendas públicas, porque me han dicho que uno de los problemas en Barcelona es la carencia de la vivienda pública. Y sobre todo lo que más me ha impresionado pues el activismo en Barcelona, los ocupa, hay otro tipo. La idea de ocupar en Barcelona no es ocupar, la idea es de ocupar para, ¿no? Para organizarnos, para luchar, hacernos visible. Y la mayor parte que están ocupando son gente con conciencia que están allí para tejer proyectos sociales y transformar los barrios. Y bueno, y en eso hemos quedado. Estoy con este grupo de trabajo de anarquistas que me van informando a ver si Ada Colau en enero cumple con la promesa que ha hecho. Si no, volvemos otra vez y le montamos el pollo en Barcelona. Pero en Barcelona fatal, fatal. Yo he visto pobreza, he visto Barcelona una ciudad rica, es rica, hay mucha pasta. Y en el mismo espacio ves tanta pasta y tanta pobreza. Y eso le he dicho a Ada Colau. Aquí hay que estar de parte de la gente, hay tantísima gente, se lo he dicho a Ada Colau, y yo me he contenido mucho, pero el último día cuando me entró en huelga me cabreó y le he puesto todo lo que tiene alrededor del ayuntamiento, que era escandaloso, ¿no? No sé si habéis visto que salió en la prensa alguno, bueno, la prensa súper controlada por Mas, por Puigdemont en Girona, que ha puesto candado a los contenedores para que las personas sin techo no busquen la basura. Así de criminales son. Esa es la criminalización de la pobreza constante. Y la criminalizan y la desplazan a la periferia, porque si ve en todos los municipios, con el PP-PSOE, han montado los contenedores soterrados. Pero no por un sistema carísimo que le ha costado la arca del Estado. Pero ¿sabéis para qué lo han montado? Para desplazar la pobreza, o que se vayan. ¿Sabe? Porque era su única forma de subsistencia, ¿no? La de busca, de reciclaje en la basura. Aquí en Zaragoza, más o menos, de lo mismo. Un alcalde de cambio, un albergue... Hay una cosa buena en Zaragoza, hay un albergue, es curioso que han estado ante ayuntamiento de PP-PSOE, pero ha sido la lucha de los trabajadores. Un albergue municipal público, con trabajadores contratados públicos. Pero el problema es que va fatal por dentro. La norma se parece mucho a los otros, ¿entiende? Han conseguido mantener que sea un recurso público, ¿sabes? Pero no tiene capacidad para todo. Mucha gente en la calle, privatizado, luego hay un albergue de las monjas, comedores a piñón, no hay comedores públicos, y bueno, sale recientemente el alcalde diciendo que ha cedido 5 o 10 pisos a la Fundación Raíz. Otra vez volvemos a alimentar a los Opus Dei. No, alcalde, estos pisos tienen que ser del Parque Público de Vivienda de Zaragoza. Contratáis trabajadores sociales, educadores y hacer el seguimiento. Pero es más fácil pasar la pelota a las empresas. Coger vosotros. No, la responsabilidad es vuestra, del ayuntamiento. No derivar vuestra función en la empresa privada. Eso es lo que está pasando. Y aquí con la CNT, que le quiero también dar la gracia, montamos una buena protesta en la puerta del ayuntamiento y yo creo que sí que se cambió un poco y el alcalde ya no me quiso ver. El alcalde tenía intención de verme, pero cuando han visto que monto el pollo ya no me quería ver y yo tampoco. Me he hecho mi trabajo en la calle y ya está. Seguimos. Y bueno, aquí estamos ya en Vigo, ¿no? Que ya conocéis. Bueno, pues la situación aquí en Vigo, ¿no? Pues he venido en Vigo, pues llego a Vigo, a Santiago de Compostela, porque me invita, pues la universidad con el ayuntamiento han organizado un foro de debate sobre el sinhogarismo para un plan municipal, para un futuro plan municipal para Santiago de Compostela. Bueno, la sorpresa ha sido ver aquí con Noruega el alcalde que invita otra vez a los Opus Dei, le reventé el acto y dije, no, hombre, un poco de sentido común. Y aquí sí que conocía a non-gays, ¿no?, que estaban participando en aquel foro y hablando con ellos, pues le he dicho, oye, que me tengo que ir a Madrid porque hay rodea el congreso y esto, pero sí que me gustaría volver. Y además,
Me da pena que me tengo que ir porque me quedo a Ourense, a Coruña, y tengo los contactos, las organizaciones, pero volveré, porque hay que pisar bien y masticar muy bien. Pero más o menos la idea aquí, pues en Santiago Compostela, horroroso, todo aquí en el norte, quien maneja el tinglao es Cáritas y Cruz Roja. Aquí lo manejan todo. Aquí sobre todo, bueno, en Santiago Compostela por lo menos tienen allí la intención, hay intencionalidad. Pero es que aquí con el Partido Socialista, con Abel Caballero, es escandaloso. Y de gente que ha muerto en la calle. Y entonces, pues, eso, habéis visto lo que hemos hecho aquí durante 13 días, hemos llegado al alcalde, pero es que al alcalde, por eso tenemos que tejer redes, unirnos, establecer un objetivo, uno de los objetivos. Porque yo he visto así un poco, he hablado con todos los movimientos. Uno apuesta por un movimiento popular que hagamos nosotros lo que no hace el ayuntamiento. Otro, que yo lo veo y lo respeto, no, hay que presionar al ayuntamiento para que cumpla con su deber. Porque el ayuntamiento para eso tiene el dinero público, para cederlo y poner en su derecho a la persona sin no transferir y asumirlo yo. Es que eso también es un error de la caridad, asumir nosotros lo que tiene. Sin embargo, la diferencia es, nosotros como vecinos del barrio, que lo vemos a diario, tenemos que participar. Paco, ¿qué te está pasando? ¿Por qué está en esta circunstancia? Ven conmigo al ayuntamiento, yo te ayudo a hacer un escrito, o yo qué sé, hoy vamos a comer juntos en mi casa. Son cosas puntuales, pero no tenemos que caer en la caridad, ¿no? Y eso además a Paco le ayuda para coger fuerza y decir, oye, es que los vecinos están aquí conmigo y yo no estoy solo. Ese es el problema. ¿Por qué no hemos acostumbrado a estas imágenes? Lo vemos a diario y no hacemos nada. Nos hemos deshumanizado por completo. Y entonces eso es lo que quieren, que nos acostumbremos, que almacenemos esta imagen y decir, bueno, es normal. No, no es normal. Eso nos debe preocupar. El otro día me decía alguien, bueno, que hay una persona, que me da igual que haya 87 o una. El hecho de que haya una persona sin techo en nuestro barrio durmiendo en la calle, eso es escandaloso en sí y nos debe preocupar a todos. Una persona que haya. Y aquí se tiene que poner las pilas del ayuntamiento. Entonces yo creo que aquí en Vigo hay gente que está trabajando un poco dispersada, ¿no? Pero yo creo que sería, es un consejo y siempre he intentado, yo creo que sería pues bien aprovechado unir esta fuerza. Porque cada uno, yo he conocido gente profesionales, gente con una capacidad de lucha, ¿sabe? Y yo creo que si se unen esta gente, el alcalde se lo está planteando, ¿sabe? Porque yo creo que nos tenemos que unir y dejar la diferencia que tengamos, que Paco no sé qué piensa, que Lola no, tenemos que dejar la diferencia de unirnos, porque cuando el alcalde va a ver que la RSP, Noningüens, al margen, yo qué sé, La Paz, todo, cuando os ven unidos, se asustan. Yo ahí te doy un aplauso. Seguimos y ya acabo y empezamos. Pues por eso, porque ha dado en el clavo, es lo más importante que hay que hacer. Luego ya seguiremos. ¿Seguimos? Eso está claro que es un punto. Bueno, esos son los culpables, como habéis visto el día anterior. Esta es la prepotencia que tiene. Porque en Galicia llevan 2 legislaturas. ¿Quién es señor Feijóo? Fue vicepresidente de Fraga. ¿Quién es Fraga? El ministro de Franco. Seguimos en un franquismo. Aquí es la cuna del franquismo, en Galicia. ¿Sabes? Y aquí el otro señor. La ruta de la pobreza, pues, es una iniciativa que pretende denunciar la privatización del servicio social y el negocio de la pobreza de empresa y ONG. Trabajo de calle para dar visibilidad a la historia de la persona sin techo que sufren la invisibilidad, maltrato institucional. Como habéis visto en la ruta, no nos seguimos. La pobreza tiene mucha faceta. Son la gente también desahuciada, todo tipo de injusticia que me encontraba en la calle la denunciamos en esta ruta. Pero surge a raíz de la persona sin techo. Pero siempre no vamos solamente, ¿no? Todo. Habéis visto hoy, hemos visto a un señor aquí en el banco que lleva 2 años, que es Santander, y es un señor mayor, que le han robado los ahorros, los bancos. Y
y este lo tienen ninguneado y mandan policía. Pero ¿de qué va? Que sale un eso del banco y digo, soy uno sinvergüenza, ¿tú tienes padre? Le pregunté yo a uno y se va. ¿No? Un señor de 79 años llorando a la puerta para que le devuelvan los 60.000 euros que se lo han robado Sabadell y BBVA. Y aquí no tenemos todo, y yo le he dicho, ¿no? A ese señor tenemos que estar todo apoyándolo y entrar dentro del ayuntamiento, porque esto es una vergüenza, ¿sabes? Y este señor se siente solo. Y por eso quería también hablar de su caso con Paco, contigo, ¿no? Ver de qué forma podemos y presionar, porque es escandaloso lo que está pasando. Y entonces ellos juegan con esto, que no vean solos, ¿no? Yo en la ruta de la pobreza yo sé que no estoy solo. Eso lo tengo yo muy claro. No estoy solo. Y voy a seguir para adelante. Visibilidad en los medios de comunicación, muy importante. De la denuncia para tumbar los tópicos que tradicional han vendido las ONG. Cuando me refiero a los tópicos, la campaña de frío, ¿sabes? Toda esa campaña de marketing que se crea en ellos, ¿no? La persona sin techo también se está muriendo de calor. O también la persona sin techo, ¿sabes? Ellos tienen un tinglado montado a sus necesidades. Y nada más. Seguimos. Aquí en Vigo, pues lo digo por si hay gente de aquí, ¿no? Hay más de 300 personas sin techo, sin alternativa habitacional y 100 con 20 días de albergue. Tenemos el albergue municipal que oferta 38 plazas, recurso privatizado que gestiona la empresa privada, también Grupo 5. Pero fijaros, por aquí qué empresa han pasado. Clese, que también es de Florentino Pérez. Grupo 5, Florentino Pérez. Con sus cojones, Florentino Pérez, uno de los hombres más ricos. ¿Qué hacer con el negocio con los sin techo? ¿Sabes? Aquí hay algo, ¿no? Pues eso, y ahora Cruz Roja por 3.700.000 euros. 3.700.000. Yo os he explicado que Susu, por nada, porque es la solidaridad de la gente. Yo lo he visto, vende voluntario y le traen cosas, manta, no sé qué. Y a esto, de esto vive. Y eso lo podemos, incluso, yo montaría algo, pero no para que este espacio existiese como digno para la persona, porque no queremos esto. Yo lo utilizo eso como una herramienta para llegar al ayuntamiento y sobre todo poner en evidencia. Nosotros cuando montamos el campamento Dignidad en Sevilla, esa era nuestra intención. Y el médico, porque el médico manejaba los datos, un poco la cuenta, y dice, vamos a montar esto, y le demostramos al ayuntamiento, sobre todo de cara a la sociedad de los medios de comunicación, que nosotros sin dinero damos techo a 33 personas, y el ayuntamiento con 100 personas en el albergue de Sevilla se gasta 6 millones de euros. Algo está pasando. Y a los 3 días que los expulsa. Bueno, aquí lo expulsa a los 10 días, hay un albergue hermano misionero de 32 plazas que también recibe 66.000 euros del ayuntamiento, y albergue El Calvario de Suso, que me ha dicho que en situaciones extremas, como en invierno, llegan a ser 60 personas, durmiendo en el suelo, como puedan, ¿sabes? Es una gran responsabilidad y sobre todo importante porque yo creo que muchas veces nos atrapa el miedo, pero este hombre tiene mucha experiencia, porque uno se pregunta, ¿y cómo de repente meten 30 personas allí, ¿no? Cada uno de su madre y de su padre? Es que esa es la inteligencia de la calle, porque la persona de la calle le respeta mucho, porque percibe que tú le estás dando un rincón donde dormir y no te va a morder, todo lo contrario, te lo agradece. Y aquí cada uno, yo lo he visto por la noche, entra cada uno en su sitio, va a la cocina, se hacen un colacao, comen algo y se acuestan. Y me ha dicho Susu, a veces pues, hubo un conflicto, uno, todo, pero bueno, se han solucionado. Y esto es un ejemplo, tenéis que tirar de esto, ir mejorar aquello que tiene Susu, y hacerlo visible y denunciarlo a diario, porque es escandaloso que duerme en esa condición indigna. Y Susu ya ha puesto no, ahora vosotros denunciarlo, para que mejoren esas condiciones y darle en la cara al ayuntamiento todos los días. ¿Cómo que no hay personas sin techo? Que sale en los medios diciendo, ¿no? Me insulta un ocupa rumano y dice, aquí no hay nadie, como que viene a Vigo, ¿no? A decir que hay gente en la calle, que no hay nadie en la calle. Así lo dijo en Faro de Vigo,
Y con ese descarado, esa sinvergoncenería de este señor. Y es así. Y entonces, pues, cuando tenemos un alcalde como esto, ¿no? Lo que pasa que también hay que, con el contexto de Vigo, tienen que llegar también medios de fuera, como El País, ya pongo en contacto y cambiar un poco los datos. Yo os pongo también en contacto con periodistas de denuncias social, pero un poco a nivel nacional, para ir bombardeando a ese alcalde, porque yo en todos los ayuntamientos he visto como intencionalidad, no sé, pero el atropello que hace este señor en Vigo es muy fuerte. Esto es de denunciar, y mira, me han admitido la denuncia. Está admitida y está en investigación este señor. Y todo uno, si cada uno de nosotros hacemos una denuncia como yo, eso ya es noticia a nivel nacional. Porque más de 50 vecinos de Vigo han denunciado al alcalde. ¿Sabes? Es una idea de lo que puede. ¿Sabes? Y os dejo, yo todo lo que he hecho aquí, te lo voy a dejar a ti y vamos a ver de qué forma para tener un, ¿no? Y que me tengáis también informado para seguir denunciando y saber a la hora cuando me entrevistan y eso para denunciar. Porque vosotros habéis visto que la ruta sigue, pero yo ya me he quedado con la película de Vigo y la denuncio. Cada vez que me entrevistan eso, yo ya tengo en mi mente lo que está pasando aquí y lo doy como ejemplo lo que está pasando aquí, porque lo he visto. Bueno, pues esta es la condición en la que vive en dignidad con Suso la persona sin techo. Seguimos, por favor. Pues así duermen, en estas condiciones, camas en el suelo, mantas, en esas condiciones, ¿sabes? Y bueno, el hombre hace lo que puede. ¿Sabe que paga 500 euros por el espacio de su jubilación? De su jubilación. Me decía, mira, tengo una jubilación y pago la mitad, lo único que puedo hacer. ¿Sabes? Y yo le he hablado de intentar, ¿no? De ocupación, pero ¿quién me ayuda? Y eso, ¿no? Porque hay que ocupar. Porque lo más grave también de este ayuntamiento es que los 23 o 25 pisos sociales que tiene, lo vende. Lo vende para tener superávit. Es que me parece de loco este ayuntamiento. Tienes los pisos y lo vendes. Como que no hay necesidad en esta ciudad. Si acabo de venir de La Paz, ¿no? Y con una historia tremenda de gente que se quiere suicidar, literalmente. Porque lo van a desahuciar de sus casas. Y este señor vende los pisos de protección oficial del ayuntamiento y encima un ayuntamiento con superávit de 13-14 millones de euros. Es que eso es escandaloso. Y esperemos con esta grabación y todo que lo denunciemos en los medios de comunicación. Y yo con este alcalde voy a seguir porque eso hay que... Y le he dado mi contacto al juzgado y he dicho, me llamáis y yo vengo y declaro. Y además voy con Juan y mucha gente que sí que ha visto estas camas porque me preguntó la juez, ¿y cómo? ¿Había cama vacía y esta gente en la calle? Sí, lo había. Y vamos allí a dar declaraciones, ¿sabes? Y vamos, porque si creamos un precedente de uno, ¿por qué tenemos que crear ese precedente? ¿Verdad? ¿Cómo se van a asustar otros ayuntamientos? Hay que ir por la vía judicial con ellos. Aquí voy Carlos, una persona sin techo, porque él me ha invitado. Fijaros qué bien, Suso no está allí, viene por la noche. Soy la propia persona sin techo. Este es uno de él, Carlos, y Carlos me enseñó aquello. A eso me gusta mucho, porque lo estás empoderando. Sontello partícipe de su propia vida y lo canalizan todo a su forma de entender y a un ritmo, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Y con estos pisos, imaginar a una persona 20 años en la calle, ahora lo piso con esta empresa. Es un ritmo brutal, ¿sabes? Y entonces tenemos que plantear estas iniciativas teniendo en cuenta sus circunstancias. Y esto aquí en el barrio de Apura, viven aquí más de 20 familias en estas condiciones. Sigue, compañero. Escombro, basura, rata. Me impactó mucho ver este tipo de puerta. Aquí detrás son habitaciones. Y el otro día he ido con la prensa, con la voz de... ¿no? Y vimos una rata así, que salimos asustados, pero me ha dado una pena porque había mucha familia, coincidimos, hay un momento que incluso el hombre me dijo, es que es muy raro que hemos coincidido, era un día que llovía y entonces estaba mucho dentro, ¿no? Y me dio una pena porque tuve la oportunidad de entrar en una, y además el hombre me dejó grabar y todo,
y están dentro, son como butacas de esa de cemento, ¿sabes? Dentro de la habitación, son 3, 4, y se ponen en esa de cemento, se pone algo y duerme, de cemento, ¿sabes? Y en este espacio ya tenemos antecedentes de 8 personas heridas, porque ha caído el techo encima, y seguimos con la misma. Mira, aquí es un señor que se sacaba el colchón de día para secarlo, porque hay mucha humedad dentro, la ropa. Aquí otra habitación. Esta es la situación aquí en Vigo. Es escandaloso esto. Esto es un país democrático. Esto, alcalde, eso se exige responsabilidad. Eso son de enjuiciados, porque estos son crímenes contra la humanidad. Mirad, ¿sabes? Y ellos han limpiado esto. Esto que he visto en la red de que alguno basura. No, es que son de espacios que llevan mucho tiempo abandonados, donde también mucha gente viene de Litrona, hacen la... Me decían ellos que los fines de semana temen por su vida, porque viene mucha gente de Vigo, jóvenes sobre todo, a hacer la Litrona, se meten allí a fumar porros y todo, y entonces ellos lo han limpiado. Mira, dice el señor alcalde que no hay pobreza en esa ciudad. Uno de los comedores está hasta arriba, llenísimo. Aquí hay más de 70 personas. ¿Ah? Y aquí el de postureo, mirad, ¿sabes? Y además no hay gente sin techo, está solamente uno del ayuntamiento. Ah, ojo, hemos pedido y yo por favor incidamos todo en esto. Una de las cosas, lo primero que tenemos que conseguir es que al del Aila, ¿cómo se llama? Esta señora tiene que dimitir. Es que tiene que dimitir. Eso tiene que ser lo primero. ¿Ah? No, esta señora yo he pedido en varios escritos, también la denuncio en el juzgado, tiene entrar en página del ayuntamiento y mirar las funciones de una concejal de bienestar social. Esta señora es incompetente, está claro que está incumpliendo cada día con sus funciones. Yo más que el alcalde, yo voy a por ella. ¿Por qué no? Porque tiene funciones directas sobre estas personas y está incumpliendo. Sí. Seguimos, pues mírala, está aquí el señor Feijóo, la Junta que tiene competencia en vivienda. A día de hoy la Junta, y se lo he dicho también cuando estaba allí, ¿no? Tiene competencia en vivienda y no hay un parque público de vivienda. No hay parque. Y todo lo contrario, no sé qué movimiento me comentaba, que quieren hacer una especie de burbuja que le están pidiendo al municipio que le digan qué vivienda tiene para cedérselo a la Junta, ¿no? Para que ellos lo renuevan y que hagan ellos un parque, ¿no? Es otro proyecto inmobiliario que tiene el señor. Pero que a día de hoy, con la situación, que os doy una cifra de Galicia, es escandaloso. Lo he sacado en un informe reciente, 702.000 gallegos en riesgo de pobreza, 106.000 más que en 2015, pobres, ¿sabes? 132 pobreza severa, ingresos inferiores a 300.000 euros, 132.000 personas, 37,8% pobreza en la juventud de Galicia, 27,6% de niños que sufren pobreza. 27%, es gravísimo. ¿Ah? De cerca como Andalucía, 28%. Y 4% de personas sin casa, sin techo. 4.000 personas sin techo. ¿Sabes? Es escandaloso, ¿sabes? Y a ese señor lo han votado otra vez. Otro 4 años lo vais a tener. Y estaba allí con su discurso diciendo que ahora este va a ser el año del cambio, este va a ser el año de las ayudas. Este lleva diciéndolo no sé cuántos años. Ya. Pues esta es la situación. Y también lo que estáis haciendo en la ruta de la pobreza, porque al principio de la charla os decía que estamos siempre generalizando y que tenemos que entrar en la causa del por qué hay sinhogarismo. ¿Por qué esta persona está en la calle? ¿Qué tipo de instituciones tenemos? ¿Qué funciones tiene? Pues aquí. Y entonces en toda la defensoría, hay defensoría de pueblo en casi toda la comunidad autónoma, que se gastan más de 150 millones de euros. Dinero que va a altos cargos
que están puestos a dedos, no son funcionarios, a dedo. Mirad a esta señora sinvergüenza, ¿no? Cuando cobra esta señora 92.000 euros, la defensora del pueblo de Galicia, puesta a dedo por Feijóo, y ella a su vez todo el aparato, todos son designaciones a dedo, y así seguimos, unas instituciones torpe, ineficiente. Yo tengo manía con toda la defensoría del pueblo de toda la comunidad de donde voy. El de Cataluña es el más sinvergüenza de todos. Este señor cobra casi 10.000 euros. Además viene del Partido Comunista de Cataluña, no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Y ese señor está en un palacio, El día que he ido iba corriendo, ¿no? Y se metió en el despacho y no salía hasta que no me largaba. Pero me ponía una gana para decirle yo en la cara, señor, ¿cómo va a entender usted la pobreza de la calle con 10.000 euros en el bolsillo? Lleva toda la vida en el Parlamento de Cataluña, ¿no? En la política, y ahora te ha jubilado. ¿Sabéis lo que son la Defensoría del Pueblo? Son como el retiro de los políticos. Cuando ya se cansan y quieren descansar, se van a la Defensoría del Pueblo o Senado. Y eso, ¿sabes? Y aquí tenemos que tener gente que defienda, y más como hoy, la situación y nuestros derechos. Aquí pues, hay algunos héroes de esta ciudad que no salen en la prensa, pues el Susu, un pastor que decide alquilar una parcela para los nadie que temblan de frío en la calle. Seguimos con los héroes. Aquí también Jaime, conductor de ambulancia, que le parte manta a la persona sin techo que ignora la administración. También nuestro héroe. Aquí los héroes, la persona sin techo, ¿no? Como Santi, Carlos, que rompen el silencio y deciden luchar por sus derechos. Aquí también los héroes del colectivo y activistas de Os Ningüens, por su trabajo diario y denuncia y apoyo a los desheredados de la tierra. Aquí con el acto de conmemoración al abuelo, el último fallecido. Aquí también pues lo de la RSP, Centro Ocupado y Autogestión, que siembra la auténtica solidaridad en tiempos de individualismo. Y aquí pues la protesta de calle, ¿ves? Cómo nos recibe el ayuntamiento, aquí calladito, quédate aquí, no te muevas, ¿sabes? Son impactos, también son los héroes, los fotógrafos. Están, Iker, ¿cómo se llama? Iker, ¿no? Pues fijaros, fotazo que ha sacado Iker, ¿no? Y también el compañero Carlos, ¿no? ¿Quién? Luis, perdona, Luis. Toda esta gente que están detrás también grabando, pues a todos quiero agradecer porque habéis estado durante esta ruta de la pobreza aquí en Vigo, pues a piñón detrás y habéis aportado, pues y hecho visible esta injusticia, y pues me despido con esta foto. Es una foto pues que me la llevo porque es el reflejo de Vigo. No sé, yo me voy de Vigo y me voy con esto que, no sé, no me siento que he hecho lo suficiente, no hay un ayuntamiento que responda, y me preocupa mucho, y sobre todo el frío que hace, y a ver si somos capaces, sobre todo, hacer algo para que no muera más gente en la calle. Están muriendo. Hay un sitio abajo del todo por donde dan en la furgoneta el desayuno. Me decía Susu, yo es que no entro por respeto, pero hay un mogollón que entran allí por la noche, ¿sabes? Y nadie ha entrado allí dentro, no sabemos cómo. Hay que estar, no sé, hay mucha gente, ¿sabes? Que no sabe. El otro día vi una chica joven, en un cajero, durmiendo aquí en Vigo, 23, 24 años, un problema de ruptura familiar, y más hoy en día. Hoy en día uno de los problemas más principales son las rupturas familiares, dentro del seno familiar, y eso es lo que quiere este sistema, ¿no? Destruir esto. Entonces, de aquí vienen todos los demás problemas. Y me despido pues con esta foto de Manuel, que dormía pues entre los escombros años, y no hemos sido capaces, ¿no? Yo más que el ayuntamiento, yo quiero que nos vayamos de aquí con la idea. Todos tenemos muy claro que estamos en una situación de emergencia social. Y es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad. Pero mientras tenemos un hijo de puta en el ayuntamiento, ¿qué hacemos?
tenemos que organizarnos nosotros. Y siempre se ha visto esto. ¿Qué hicimos en Sevilla? El ayuntamiento que estaba todos los días con los muñecos de Semana Santa, pues lo pusimos nosotros ahí. Por lo menos lo hemos crujido mediáticamente a este alcalde. Se le ha visto ya la verdadera cara, porque hemos estado allí un año a piñón con él. Pues esto, me despido con un último vídeo que os quiero poner. No el otro, esto. Que me han hecho un reportaje que yo creo que define muy bien la ruta de la pobreza. Y en España hay al menos 45.000 personas sin hogar. Un activista, Lagardère Danciu, se ha convertido en ícono de la defensa de estas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Le mostramos parte de su testimonio. En Rumanía, pues, porque no era el espacio donde me permitiese pues, ser yo mismo y reconocer mi identidad sexual y cultural, la de gitano y de homosexual. Y entonces, pues, cansado de fingir pertenecer a aquella sociedad, pues he decidido dejarlo todo y viajar pues, sin destino hacia otro país. Al llegar a España, Lagardère Danciu fue víctima de una red de explotación de migrantes. Terminó viviendo en la calle y se convirtió en un defensor de las personas en situación de pobreza extrema. Con 2 carreras universitarias y 3 másters, puso en marcha en Sevilla una iniciativa para visibilizar el problema de los sin techo, el campamento Dignidad. A los 33 días el ayuntamiento mandó 70 policías, fue terrorífico, aquella noche fue, vamos, digamos que de aquí me he revolucionado y he visto la verdadera cara del sistema. A mí me sacaron de la tienda de campaña, me pegaron, me esposaron y me llevaron al calabozo. Ahora Lagardère documenta con su teléfono la situación de los sin techo. Más de 40.000 personas en España, según datos de organizaciones humanitarias que doblan las cifras oficiales. En la calle es como mantenerse en la superficie de un mar, ¿sabes? Es esa lucha constante de mantenerse. Y en esta lucha muchos se cansan y se ahogan. También boicotea actos de dirigentes políticos para reclamar la atención de los medios. La igualdad de oportunidad no es utopía, es posible. Pero hay que invertir más en aquella persona que menos recursos tiene y balancear. Incluso se ha atrevido a desafiar una manifestación de neonazis en Madrid, imágenes que le han convertido en un icono del activismo en las redes sociales. El pueblo me está ayudando cada día, el pueblo, la gente, y veo el pueblo, la gente desde su espacio ayudando a la gente. Ese es el pueblo, ese reflejo lo tenemos que tener en el Parlamento. Así es Lagardère Danciu, un hombre en guerra contra el sistema, empeñado en denunciar el hambre y las injusticias en este país. Vicente Montagut, Telesur, Madrid. Bueno, pues eso es, me despido de vosotros y pues quiero daros las gracias, ¿no?, por el acogimiento, tanto en Vigo, en Santiago. Yo la verdad me he sentido como en mi casa, pero tenemos mucho trabajo que hacer porque hay mucha gente en la calle y sobre todo que lo están pasando muy mal. Y a día de hoy, de la ruta que habéis visto, he visto muchas ciudades, es donde más conocimiento tengo de que han fallecido muchas personas. Y yo creo que aquí hay más razón de que nos tenemos que unir y buscar un punto en común para denunciar esta situación. Si tenéis alguna pregunta... Yo sí que tengo preguntas. Mira, yo quería preguntarte, cuando hablaste del campamento de Sevilla, lo de la carpa, a mí no me quedó claro, porque yo sé que en Sevilla está trabajando una organización que se llama TD, Cuarto Mundo, y que tenía un proyecto de la carpa, de montar una carpa para... ¿Cómo se llama? No, la carpa es de cultural. Sí, la organización que te digo, esa TD Cuarto Mundo, Actuar Todos por la Dignidad Cuarto Mundo, está en Sevilla.
¿Y trabajaban contigo cuando montaste el campamento de No, día? pero esta carpa era una carpa cultural. Ah, no era... Para actos culturales. Es que se ha confundido mucho en Sevilla estas dos carpas. Vale, Esta carpa esa era otra. Era otra que surge con la iniciativa con el médico que os comenté. Vale. Y era un peadero donde estas personas pues, podían estar mientras la administración pues, le diese una solución. ¿Y la organización que yo te digo te apoyó o trabajas con Bueno, ellos? no, porque esto es Pero los conoces, para eventos ¿no? culturales. ¿Los conoces? Sí, sí, montaron la carpa. Además, Cirujeta montó esta carpa gigante, ¿no? Y queríamos algo similar, pero para personas enteras. Pero también era esa que montaron en la para personas. No la montamos porque no se dio espacio el ayuntamiento. Ah, vale. Porque en las 4 reivindicaciones pedimos un terreno para montar la carpa, pedimos vivienda para las personas convalecientes enfermas en la calle, Ya. pedimos una auditoría, queríamos saber dónde ha ido el dinero público y pedimos viviendas del parque público para la gente. Ya. Y no trabajas con ellos, entonces, supongo. No. Vale. Hemos colaborado puntualmente con Médicos del Mundo porque notamos en el campamento de Iñak que había mucha gente que no tenía acceso a la sanidad, no tenían tarjetas. En ese sentido, Médicos del Mundo nos ha ayudado con algunos casos. Vale, vale. Y luego pues, la red La Carpa, que la monté con el médico, pero cuando yo vi que la carpa se burocratizó, que se apoderó de ellos, los políticos, pues yo monté el campamento de Dignidad. Y el médico pues se quedó todavía en la carpa para intentar, ¿no? Pero aquello fue, los de siempre querían controlar la voluntad de la gente de la carpa. Y bueno, yo creo que vencimos porque no caímos en su trama. Yo tengo un montón de preguntas. Pero, Jorge, ¿me das un cigarro, por favor? Bueno, me pongo más. Me pongo aquí. ¿Y un mechero? Sí, vamos. Está claro que, bueno, por lo que contaste hoy, por los vídeos que pusiste y por todo lo que haces, ahora mismo en España debes ser una de las principales eminencias en conocimiento sobre el sinhogarismo. Básicamente por tus experiencias que he visto durante estos años, ¿no? Y a pesar de que lo ideal que estamos hablando aquí es que los servicios sociales deben ser municipales, del ayuntamiento, es cierto que aquí hay muchas ONGs y organizaciones que trabajan con la pobreza, ¿no? En Vigo hay alrededor de 30 organizaciones que trabajan con la pobreza. Me ha dicho Carla 38. Sí, pues 38, fíjate. Fíjate tú. Yo quería saber si aparte de la RSP, os Ninguén, lo que comentaste antes, al margen y demás, ¿alguna se puso en contacto contigo, teniendo toda experiencia y esta Ninguna. capacidad para...? Pero eso no es una sorpresa para mí. En toda la ciudad ninguna, ni Cáritas, ni Cruz Roja. Eso ya es bastante llamativo. Eso es llamativo, pero claro, si... Te ven como competitivo, ¿no? Que claro. le quieres, ¿no? Fíjate, creen que ese es su cortijo, ¿no? Y te ven como... De ahí eso del negocio de la pobreza, claro. Claro, es que es Se un cierran negocio. y...